esos estrechamientos o dilataciones van a terminar hasta el cono medular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el límite superior de nuestra médula espinal? El foramen magno. El foramen magno, sí, pero esa estructura como ósea generalmente no se toma como el límite superior de la médula espinal porque puede variar un poco. Lo que se toma es la emergencia del primer par de la médula espinal, que sería C1. C1 se considera como el límite anatómico y lo que se considera propiamente como el límite de la médula espinal es la emergencia de C1 y también, sí, aquí, ¿Podríamos manejarlo también como la decusación piramidal, doctor? justamente. También vamos a tener otra estructura aquí que va a ser la decusación piramidal. Esto estamos viendo la médula espinal desde una vista anterior, ¿no? O sea, como si estuviéramos viendo a otra persona de frente, esto sería como la médula oblonga, y aquí iniciaría la médula espinal, tendríamos el primer estrechamiento, que es el estrechamiento, perdón, la dilatación cervical, y por debajo tendríamos la dilatación lumbosacra, ¿no? Y termina en el cono medular y listo. Entonces, el límite superior tendríamos la emergencia del primer par cervical y la decusación de las pirámides. La decusación piramidal también la vamos a encontrar a esta zona, que literalmente se ve así como una X, y esta decusación es la decusación de una vía que se llama la vía córtico-espinal. Se llama pirámide, o sea, se llama decusación piramidal porque justo arriba de esta decusación están pues las pirámides, ¿no? Que no es más que una continuación de una vía, que en este caso es la vía córtico-espinal, ¿no? Entonces, límite superior, tendríamos a C1 y la decusación piramidal. Y el límite inferior, ¿hasta qué nivel obtendríamos la médula espinal? Si habláramos de segmentos, o sea, vertebrales, ¿hasta qué nivel encontraríamos médula espinal? Entre L1 y L2 es donde se considera que llega la Es que médula la espinal. tesis en infantes, ¿no? Algo así creo que Exacto. leí. Sí. Exacto, ahorita vamos a hablar de ello, pero justo el cono medular, que es este cono que se ve aquí, termina a nivel de L1 o L2. Este es nivel vertebral. ¿Y en qué termina el cono medular? Bueno, termina en una estructura que vamos a denominar filum terminal. Este filum terminal es una prolongación de pía madre. Recuerdan que las meninges son como las capas que están rodeando a todo el sistema nervioso, ¿no? Vamos a tener que todo el sistema nervioso se encuentra rodeado de tres meninges. La pía madre, se los voy a poner aquí, la pía madre, la aracnoides y la dura madre, ¿no? En ese orden, man, la pía madre es la que se encuentra en estrecha relación con el sistema nervioso. Superiormente a esta vamos a encontrar al aracnoides y como la parte más externa va a ser la dura madre. Entonces, la pía madre que está, literalmente es como una capa como de plástico que está rodeando el sistema nervioso. En este caso, este filum terminal, que no es más que un mecanismo de fijación de la médula espinal, va a estar formado de pía madre, ¿no? Ahora, este filum terminal, al atravesar a la dura madre, por eso les puse aquí el colorcito como de café, se vuelve el ligamento coxígeo, como más resaltado, para que vean cómo el filum terminal se rodea de dura madre y entonces ya se vuelve ligamento coxígeo. Todos estos, o bueno, más bien, estos dos son métodos de fijación, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que estamos viendo una vista, o sea, esta es una vista anterior de la médula espinal. Entonces ya vimos que va a iniciar la médula espinal propiamente, la educación piramidal y en la emergencia de C1. Esta médula espinal le vamos a estudiar que tiene un surco, más bien es una cisura, la vamos a denominar cisura medio anterior. Y al lado de esta cisura media anterior vamos a tener la emergencia de estas raicillas nerviosas, ¿no? Habíamos dicho que aquí viene C1, aquí va a venir C2, aquí va a venir C3, C4, C5 y del otro lado igual, ¿no? Por lo tanto, esta emergencia de las raicillas anteriores de los nervios espinales nos va a crear un pequeño surco y a este, ¿cómo lo denominamos? Surco colateral, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una cisura y tenemos un surco. También Eso es podría esto, ser el surco, bueno, surco anterolateral. o sea, lo pueden encontrar de las dos formas, ¿no? Pero importante que está formado por la emergencia de las raíces
anteriores de los nervios espinales. Y bueno, les hablaba yo de que existen unas dilataciones, ¿no? Estas dilataciones, vamos a tener aquí la dilatación cervical, generalmente la encontramos de nivel de C4 hasta T1, y la dilatación lumbosacra, que la vamos a encontrar prácticamente de L2 a S3. Estas dilataciones simplemente son partes en que la médula espinal se ensancha, ¿no? Ahora, aprovechando que aquí ya tenemos esquematizado la emergencia de las raíces anteriores de los nervios espinales, que las meninges están cubriendo a la médula espinal, ¿no? Bueno, a todo el sistema nervioso. Cuando la pía madre recubre a las raíces nerviosas, la va recubriendo de esta forma, como una especie de capa protectora que actúa como mecanismo de fijación también. Esto que estoy pintando como de negro es la pía madre que está rodeando a la médula espinal de una forma en la cual está protegiendo a la emergencia de las raíces nerviosas, pero también está actuando como mecanismo de fijación. Y a esta prolongación de la pía madre o a esta disposición de la pía madre se le conoce como ligamento dentado. Y bueno, entonces el ligamento dentado es otro mecanismo de fijación de la médula espinal. Ahora, recuerden que aquí estábamos observando una vista anterior. Si observáramos la médula espinal por detrás, si observamos una vista posterior, tendríamos prácticamente algo muy similar. Tendríamos aquí arriba la médula oblonga y empezaría la médula espinal, tendríamos el primer estrechamiento, el cervical, tendríamos el segundo estrechamiento y luego nuestro cono y listo, ¿no? Más o menos eso sería una vista posterior. Esta vista posterior, al igual que en la vista anterior, vamos a tener un surco. Aquí va a ser un surco porque no va a ser propiamente una cisura, o sea, simplemente va a ser como con cisura. A lo que yo me refiero es a lo siguiente. Existe una separación entre, o sea, como más marcada, o sea, como literal, esto sería una cisura y lo vamos como a observar en una vista diferente. Y un surco, literalmente es como si doblan la hoja, quedó, no sé si se alcanza a observar, bueno, así creo que sí, quedó un surco, esto es un surco. Y la cisura literal es que hay un espacio entre las dos estructuras, ¿no? Para que lo ubiquen un poquito. Perfecto. Entonces, si estamos viendo una vista posterior, ¿no? Aquí vista posterior. Tendríamos un surco medio, pero pues ahora sería surco medio posterior, ¿no? Entonces, veamos aquí, y esto sería el surco medio posterior. En la parte, si estamos observando una vista posterior de la médula espinal, aquí también tenemos la emergencia de alguna raíz nerviosa o solo en la parte anterior. También posterior. También vamos a tener la emergencia de las raíces nerviosas, solo que pues la emergencia de la raíz nerviosa posterior. Y esta emergencia nos va a estar delimitando otro surco, que va a ser el surco colateral posterior. Y aquí hay una característica interesante, que entre el surco medio posterior y el surco colateral posterior, a nivel de T6 para arriba, vamos a tener otro surco, que este surco lo vamos a denominar surco paramediano. Y la importancia de este surco es que está delimitando a los tractos de grácil y de cuneatus o de cuneiforme, los cuales llevan información desde los miembros, o sea, desde las extremidades hacia el cerebro. Por eso están únicamente a nivel de T6 para arriba. Ahora estamos hablando o mencionamos que el límite de la médula espinal en el adulto es entre L1 y L2. ¿Qué sucede en los niños? En los niños, o cuando estamos en el desarrollo embriológico, esto de negro es la columna vertebral y lo que voy a pintar de azul es la médula espinal. Prácticamente esto es en el desarrollo embriológico. Prácticamente la médula espinal y la columna vertebral tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, todas las raíces nerviosas salen al mismo nivel vertebral. O sea, C1 sale con C1, C2 con C2, ¿no? Y ya habíamos hablado de cuántos pares de nervios espinales tenemos. ¿Alguien se acuerda? 31. 31. Exacto. Vamos a tener 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Nos van a dar un gran total de 31 pares. ¿Ok? Entonces, en el niño, el límite de la médula espinal llega hasta L3, que es la misma longitud que tiene la columna vertebral. ¿Qué sucede cuando vamos creciendo? Bueno, cuando vamos creciendo, la columna
continúa desarrollándose, pero la médula espinal ya no, o bueno, más bien no continúa creciendo, ¿no? El crecimiento no es proporcional. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, recuerdan que hablábamos esta particularidad de que en las vértebras cervicales, los nervios o los pares de nervios espinales salen por arriba, porque C1, lo que estoy pintando de negro es hueso, ¿no? O sea, es columna. C7 y aquí T1, ¿no? Me brinqué, obviamente, estos. Y hablábamos de que el primer par de nervios espinales, o sea, C1, sale por arriba de su vértebra, ¿no? C1, C2, C3. Cuando llegamos a C7, como tenemos 8 nervios espinales cervicales, C8 va a salir por debajo de la séptima vértebra y a partir de T1 ya corresponde a que el nervio salga por debajo de su vértebra. Recuerdan que esto lo platicamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, a partir de T1 ya corresponde la emergencia del nervio por debajo de su vértebra, ¿no? Entonces, el par craneal, perdón, el par de nervios espinales T1 va a salir por debajo de T1, T2 debajo de la vértebra T2 y listo, ¿no? Eso es lo que me quiero esquematizar aquí con esto. Y bueno, es importante que ustedes entiendan eso. ¿Por qué? Porque recuerdan que mencionábamos, bueno, aquí arriba no va a haber ningún problema, ¿no? Los nervios prácticamente van a salir así, ¿no? En la columna. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al nivel donde ya se termina la médula espinal? A nivel de L1, L2. Este es nivel vertebral, ¿no? Pues todavía nos faltan L3, L4, L5 y S1. Y entonces estos nervios emiten una prolongación para lograr salir por debajo de la vértebra que les corresponde. Entonces hacen un pequeño recorrido. Y a esta prolongación de los nervios se le conoce como cauda equina o cola de caballo, que no es más que la prolongación de los nervios una vez que termina la médula espinal para lograr salir por debajo de la vértebra que les corresponde. Si hiciéramos un corte de nuestra médula espinal así como a la mitad, la observaríamos de esta forma, que seguramente ya han observado como este dibujo, ¿no? Esto sería la parte anterior, esta sería la parte posterior. ¿Ven por qué les decía que esto es una cisura y esto solo es un surco? Porque lo podemos observar de esa forma. Entonces, aquí vamos a tener la emergencia de la raíz posterior y aquí vamos a tener la emergencia de la raíz anterior. Y en la posterior sucede algo bastante interesante. Aquí hay un ganglio, que si recuerdan el ganglio era un conjunto de somas fuera del, o sea, de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esta es la raíz dorsal y esta es la raíz ventral o anterior. Y al unirse estas dos raíces, me van a formar propiamente al nervio espinal. Y esto ya es el nervio completo. Ahora, hablábamos o hemos estado hablando en el sistema nervioso central de aferencia y eferencia, ¿no? Si recuerdan, aferencia es toda la información que va a estar entrando al sistema nervioso, o sea, aferencia, ¿no? Hacia adentro. Y eferencia es lo que nosotros, los impulsos que salen del sistema nervioso central con el fin de realizar una acción, ¿no? Aferencia y eferencia. La raíz dorsal, ¿qué tipo de información llevaría o qué tipo de impulso? ¿Sería aferente o eferente? Aferente. Aferente, exacto. Y por lo tanto, la parte anterior la vamos a denominar como eferente, porque está llevando nuestros impulsos o más bien el impulso fuera, una vez que ya se generó dentro del sistema nervioso central, fuera, ¿no? O hacia los músculos, hacia cualquier parte de nuestro cuerpo para que se emita una acción, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces los nervios espinales van a tener una función aferente como una eferente, ¿no? Por lo tanto, cuando un nervio espinal se daña, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos pérdida de sensibilidad de cualquier tipo que ya estudiamos en las clases pasadas y también tendríamos una pérdida de movilidad o disminución de la fuerza, porque no podemos, o las señales eferentes que están saliendo de nuestro sistema nervioso no pueden viajar. El transporte o la conducción se ve alterada de alguna forma, ¿no? Entonces,
Esa es la información que llevarían nuestros nervios espinales. Si volviéramos a pintar nuestra médula espinal, esto de una forma muy sencilla, cada emergencia, esta emergencia de las raíces de los nervios espinales va a estar delimitando segmentos medulares. Estos segmentos medulares los vamos a encontrar a lo largo de toda la médula espinal y bueno, si tuviéramos que esquematizarlos, o sea, esto sería como el nivel de C1, todo esto sería C1, se lo estoy pintando como de diferente color, aunque es un continuo, y la división es meramente como funcional, porque realmente anatómicamente no es tan sencillo ver estas como segmentos, ¿no? Pero están delimitados por la emergencia de sus raíces. Cada segmento generalmente es del mismo tamaño, como de 1 centímetro de ancho. ¿Por qué estamos hablando de estos segmentos medulares? Bueno, porque aquí les voy a poner una tabla en la cual de un lado vamos a poner a la columna, o sea, a las vértebras, y del otro lado vamos a poner a nuestra médula espinal. Médula espinal y segmentos medulares. ¿Ok? Perfecto. Ahora, 8 pares de nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Si relacionáramos, algo que sucede es que las vértebras, ¿se acuerdan que van cambiando de ancho conforme vamos bajando en la columna, ¿no? Las vértebras cervicales son más delgadas. Pues, ¿qué sucede? Los primeros 8 segmentos medulares sí corresponden con las vértebras cervicales, ¿no? Entonces, de C1 a C7 vamos a tener a todos los segmentos medulares cervicales, ¿no? Sin embargo, como estos segmentos medulares tienen un tamaño constante, conforme se van ensanchando, las vértebras se van quedando como arriba. Entonces, en las primeras vértebras torácicas, de T1 hasta T10, vamos a encontrar todos los segmentos medulares. Luego, ¿qué va a suceder? T11 y T12, las vértebras T11 y T12 son bastante anchas, ¿no? Si recuerdan, son de las que tienen o sea, como una altura mayor. Por lo tanto, prácticamente en T11 y T12 vamos a encontrar a todos los segmentos lumbares. Y entre IL1 y L2, que ya es donde termina prácticamente la médula espinal, vamos a encontrar a los 5 sacros y al coxigio. Vuelvo a repetir, los segmentos medulares son prácticamente esta división que tenemos de la médula espinal que corresponde a cada segmento que se va formando con respecto a la emergencia de los nervios espinales. Estos son de un tamaño constante, tienen 1 centímetro más o menos de anchura, o sea, de ancho, y o sea, este ancho es constante durante toda la médula espinal. Por lo tanto, si lo relacionáramos con respecto a las vértebras, en las primeras 7 vértebras cervicales, que estamos aquí, estarían englobados todos los segmentos medulares cervicales, ¿no? O sea, los 8 segmentos medulares cervicales. De T1 a T10 estarían englobados todos los segmentos medulares torácicos. Sin embargo, como nuestros segmentos medulares son constantes de 1 centímetro más o menos, cuando llegamos a T11 y T12, que son muy anchos, o sea, las vértebras son muy anchas, esto permite que aquí se encuentren prácticamente todos los segmentos lumbares. Y entre L1 y L2, estas dos vértebras van a comprender los 5 segmentos medulares sacros y al segmento coxigio. ¿Cuál es la importancia o por qué estamos hablando de esto? Porque ¿qué sucede cuando tenemos una fractura? Si aquí pusiéramos otra vez, ¿qué sucede cuando tenemos una fractura de una vértebra y esta vértebra comprime la médula espinal por atrás? Si tuviéramos una fractura a nivel de T11, ¿qué segmentos medulares estaría dañando? Y aquí les pongo pues, prácticamente la respuesta. Los lumbares. Los lumbares. Exacto. Entonces, aunque estamos teniendo una fractura a nivel vertebral torácico, prácticamente todos los lumbares se ven afectados, ¿no? Si estuviera T11 dañada o T12, pues prácticamente me está dañando a todos los segmentos lumbares, ¿no? Si estamos dañando la comunicación, o sea, si se corta la comunicación de aquí, pues para abajo ya no o sea, ni baja ni sube nada de información. Por lo tanto, también se podrían ver afectados los segmentos sacros y el segmento coxígeo. Lo mismo pasaría si tuviera una lesión en L1 o L2, ¿no? Si tuviera una lesión en L1
pues prácticamente le estaría dando a todos los segmentos sacros y al coxigio. Esa es la importancia de que identifiquemos que los segmentos medulares no corresponden, o sea, a partir de T11 y T12 no corresponden con la vértebra, ¿no? Sino que están como desfasados, están más arriba, vaya. Que en el adulto, aquí esto es adulto, a partir de L1 y L2, que se forma la caudequina, las raíces nerviosas van como viajando o se emite la prolongación de las raíces nerviosas para que puedan continuar saliendo por debajo de su nivel vertebral, ¿no? Entonces, ¿alguno ha escuchado alguna vez que alguien en la familia le diga que tiene la ciática o que le duele la ciática o algo así? ¿O ustedes? Sí. Sí. Ok, ¿no? Que se agarran así, si no, es que ya me dio la ciática y están todo el día, ni pueden caminar, van como renqueando, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Luego las tías dicen, no, es que me dio la ciática. Y esto que le conocen como ciática muchas veces es una compresión de una raíz nerviosa. Para ello, tenemos que comprender esta parte. Aquí otra vez le estoy esquematizando la columna vertebral. Y bueno, recuerdan, aquí hay algo que no hemos estado comentando tanto para no meterles tanto ruido, pero entre cada vértebra tenemos un disco intervertebral. ¿Recuerdan? Estos discos intervertebrales se pueden herniar o se pueden protruir, que es cuando alguien dice que tiene una hernia de disco. Seguramente también lo han escuchado en algún momento. Y si no lo han escuchado todavía, lo van a escuchar o lo verán ya cuando entren propiamente a trauma, ¿no? Si dibujamos a nuestra vértebra con un proceso lateral, con el proceso posterior, ¿qué sucede cuando una de estos discos vertebrales protruye en pues el canal medular? Recuerden que a partir de L1 y L2 ya tenemos esta prolongación de los nervios para que salgan como por debajo de su vértebra, ¿no? Este sería el L3, L4 vendría viajando como por aquí y L5 viajaría hasta acá, ¿no? Entonces, si existe una hernia discal entre L3 y L4, recuerden que el disco intervertebral está como por aquí, ¿no? O sea, está aquí justo, en el cuerpo, entre los cuerpos vertebrales, ¿no? Este es el disco intervertebral. Si tenemos una hernia, o sea, este disco por alguna razón, sobre todo en pacientes obesos, ¿no? Porque prácticamente se está comprimiendo estas vértebras, o sea, las vértebras tienen que aguantar mayor peso y eso, aunque también puede pasar a una persona sin sobrepeso, ¿no? Eh, Cuando esto protruye hacia el canal medular, aquí en el canal medular tendríamos a nuestra médula espinal, ¿no? Así. Si esto protruye hacia el canal medular, pues me estaría comprimiendo las raíces nerviosas que están viajando por ahí. Entonces, una hernia posterior, o sea, aquí, ¿qué raíces nerviosas me estaría comprimiendo? Si estamos hablando que está entre L3 y L4. Aquí ya estamos hablando de nervios completos. Las raíces realmente están, o sea, ya el nervio sale completo. A lo que me refiero es esto. O sea, ya lo que viaja, o sea, lo que les pongo como de azul ya es esta parte del nervio espinal completo, ¿no? Esto como que baja así. Esto que está aquí en azul es prácticamente ya la raíz anterior y la posterior juntas. A lo que quiero llegar es que entre L1 y L2, si existe una hernia de disco, va a estar comprimiendo a todas las raíces nerviosas que se encuentran por debajo de ese nivel medular. O sea, le vamos a dar a L4, a L5, también le vamos a dar a S1 en una hernia posterior. Sin embargo, queda respetada queda respetado L3. ¿Por qué? Porque ven, el trayecto nervioso aquí es diferente, o sea, está emergiendo como de lado, ¿no? Sin embargo, si existe una hernia lateral, o sea, si aquí en lugar de que esta hernia fuera como posterior, si existe una hernia o protrusión lateral, sí me estaría afectando justo este nervio que está saliendo. Por lo tanto, si la hernia, aquí vamos a volver a poner a nuestro nervio bien, ¿no? Así, tun, tun. Si la hernia fuera lateral, aquí sí me estaría comprimiendo L3, ¿no? Tum, tum. Esa es la importancia que nosotros conozcamos cómo va el trayecto de los nervios y por qué, o sea,
porque a veces pensaríamos, bueno, es que no tiene por qué, o sea, si estamos a nivel de L3 o L4, no tendría por qué estar dañando las terminaciones, bueno, los nervios de L5 o de L4, ¿no? Pero bueno, ya entendimos que es por este trayecto que siguen para llegar hasta su vértebra correspondiente, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos otra vez a nuestro cuerpo vertebral. Aquí vamos a tener a nuestro canal medular. Este corte prácticamente es como si partiéramos a la mitad, ¿no? O sea, si estuviéramos haciendo esto así. Y estamos viendo a nuestra vértebra desde arriba, ¿no? Esto sería la parte de adelante o anterior. Esto sería la parte posterior, ¿no? Este es nuestro proceso espinoso, los procesos transversos. ¿Sí se ubican todos en esta imagen? Pues aquí tenemos nuestro canal medular y se lo estoy presentando. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes recuerden que las meninges van a estar cubriendo a todo el sistema nervioso. Lo vamos a tener desde el cerebro hasta prácticamente toda la médula espinal, ¿no? Y hablábamos que si pusiéramos aquí un pequeño como dibujito de la médula espinal, les estoy marcando a propósito la cisura anterior un poquito más grande para que ustedes se ubiquen, ¿no? Esto sería la cisura anterior. Y bueno, si pintáramos como de azul esta médula espinal, para que no se nos pierda como la relación que hemos tenido de azul del sistema nervioso, eh, ¿recuerdan cuál era la capa que estaba en íntimo contacto con el sistema nervioso? O sea, ¿cuál era como la primera? La pía madre. Exacto. Entonces, la pía madre es la que va a estar literalmente como una capita, así. Está pegada. O sea, después de la pía madre vamos a tener a la aracnoides y se las pinto de rojo porque justo en la aracnoides es donde vamos a tener una cantidad importante de vasitos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Y se llama aracnoides porque justo emite unas prolongaciones como si fueran telarañas hacia la pía madre. Entonces, este verde es pía madre y este rojito es aracnoides. Y entre estos dos, o sea, entre la pía madre y la aracnoides, se creó un espacio. Este espacio lo denominamos, pues si está debajo de la aracnoides, ¿cómo lo denominamos? Subaracnoideo. Exacto. ¿Y cuál es la importancia de este espacio? ¿Alguien me puede decir? Que discurre el líquido cerebroespinal, ¿no? Exactamente. Entonces, en este espacio subaracnoideo, aquí vamos a tener el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo también, por si lo leen así en algún libro, ¿no? Esa es la importancia de este espacio subaracnoideo. Y por último, recuerden que había otra meninge, que es la dura madre, ¿no? Esta dura madre es la meninge, se la estoy poniendo a propósito un poquito como más gruesa, porque cuando ustedes vean en el sistema nervioso, bueno, en el cerebro, cuando la observemos con un poquito más de calma, pues vamos a ver que es la más gruesa y o sea, por eso se llama dura madre, vaya, porque es la más resistente también. Y ahora la dura madre nos va a estar delimitando dos espacios. Si tenemos un espacio subaracnoideo, pues también vamos a tener un espacio subdural y un espacio epidural. Este espacio subdural y epidural pueden ser virtuales realmente, o sea, porque realmente están como prácticamente pegadas la dura madre y la aracnoides, ¿no? Eh, Podemos encontrar ahí a veces algo de tejido, pero nada, o sea, nada relevante, ¿no? Lo importante va a ser que todas estas meninges se van a continuar a lo largo de todo el sistema nervioso y cuando existe una acumulación de sangre, por ejemplo, en el espacio subdural o epidural, como un hematoma, nos puede causar manifestaciones clínicas importantes, pero las veremos más adelante, ¿no? Y ahora, para entrar al espacio epidural, y aquí en el espacio epidural es donde aplican anestesia. Y lo que hacen prácticamente es que del nivel de donde ellos aplican la anestesia hacia abajo, pierden toda la sensibilidad y entonces se pueden realizar intervenciones quirúrgicas sin que duela, ¿no? Y ahora bien, si yo quisiera una muestra de líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, habíamos dicho en qué espacio tendría que entrar. El subaracnoideo. Exacto. Entonces, si yo quisiera una muestra de líquido cefalorraquídeo,
pues tendría que hacer lo mismo. Generalmente esto se hace desde, o sea, como desde la espalda, metes una aguja hasta que llegas a este espacio, al espacio subaracnoideo. Y aquí es donde tú tomas una muestra de líquido cerebroespinal, sobre todo cuando tenemos alguna sospecha de una neuroinfección, porque en el líquido, las características del líquido cerebroespinal nos van a permitir a nosotros determinar si tiene, o sea, como nuestra sospecha, ¿no? Si realmente tiene una infección por la presencia de algunas bacterias, hongos, virus, o también por la cantidad de algunas moléculas como glucosa, algunas proteínas, que al analizar este líquido cefalorraquídeo, nosotros vamos a poder determinar si realmente tiene una infección y de qué tipo, ¿no? Esa es la importancia de estos espacios. Creo que esta nos hace compartido y bueno, hablamos que podemos tener algo que se llama meningocele, mielomeningocele, pero también hay otra cosa que se llama espina bífida. La espina bífida oculta es cuando no existe un adecuado cierre de las láminas posteriores en el canal medular y entonces prácticamente lo único que separa a la médula espinal o a los nervios espinales del exterior, pues son las meninges y la piel o los músculos, ¿no? No hay tejido óseo. ¿Qué sucede ahora si escalamos un poquito y vemos la imagen del centro? El meningocele es una protrusión de las meninges únicamente a través de las vértebras. O sea, no hay como tal no existen las láminas posteriores del canal medular y por lo tanto existe esta protrusión de las meninges, ¿no? Y por último, el mielomeningocele es cuando además de las meninges están acompañadas de las raíces nerviosas, ¿no? Entonces, vean ustedes estos defectos, pues son importantes, ¿no? ¿Ustedes creen que alguien que tenga una meningocele o una mielomeningocele pueda ser proclive a una lesión de los nervios mayor? Pues sí, ¿no? Pues está desprotegido, no hay protección como tal, no tiene este cuidado. O sea, si nos damos cuenta, el canal medular prácticamente es una envoltura, ¿no? Va cuidando a los nervios porque tenemos que evitar que estos se compriman o que se dañen, ¿no? O sea, no tiene la protección para nada y además aquí en el mielomeningocele, además de no tener la protección, pues todavía está como por fuera. Sí, Luis Gabriel. Así es, solo por curiosidad, porque la primera imagen tiene como pelitos, o qué es eso, como manchas. ¿Es Qué bueno algún que otro padecimiento? No, qué bueno que haces esa pregunta. Justo cuando algún niño, porque esto generalmente lo encontramos en los niños, tiene la espina bífida oculta, generalmente puede tener una especie de lunar y ese lunar puede tener pelo justo en la línea media y en la zona baja de la espalda, ¿no? O lumbar. Ojo, no quiere decir que todos los que tengan un lunar en la espalda tengan espina bífida oculta, pero generalmente se asocia a esto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual esto representa un lunar. Muy, muy buena aportación ahí, Luis Gabriel. Entonces, esa es como lo vamos a observar. Y ahora, en la clínica, ¿cómo tendríamos? A ver, déjenme cerrar esto. ¿Cómo lo veríamos? ¿Ustedes creen que estos defectos del cierre del tubo neural los podemos observar desde que está embarazada la mamá? ¿O hay que esperarnos hasta que nazca? Yo creo que sí, ¿no, doctor? Solo que a lo mejor podría ser a lo mejor una resonancia o algo así para hacer un corte más específico. Ok, a ver, alcen su manita. ¿Quiénes creen que sí se puede ver? Yo creo que sí, pero no me copien. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a ver. Esta es la forma en la cual vamos a observar nosotros el mielomeningocele o el meningocele justo desde el desarrollo embrionario. Este es un ultrasonido. Sí se puede hacer una resonancia. Iñaki me parece que fue el que participó, pero es más cara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? El primer estudio que tenemos es un ultrasonido, ¿no? Y el ultrasonido realmente se lo realizamos a todas las mujeres embarazadas. Son 3 ultrasonidos durante el embarazo. Y bueno, en un ultrasonido podemos observar este defecto, ¿ven? O sea, está marcado aquí, que sea como una manchita negra, ¿no? Este es un defecto del cierre del tubo neural. Y bueno, básicamente lo que está sucediendo es lo que ya explicamos. No, Luis Gabriel, la resonancia no tiene radiación. De hecho, la resonancia y el ultrasonido son 2 estudios que no generan radiación como tal. Los estudios que generan radiación va a ser la tomografía y las radiografías, ¿no?
Por eso a las mujeres es seguro realizarles un ultrasonido. No representa mayor riesgo para el bebé. Y la resonancia en general se comenta que también es uno de los estudios de imagen más seguros. El problema de la resonancia es que es mucho tiempo dentro del resonador. Son estudios que si alguno de ustedes alguna vez le han realizado una resonancia o a algún familiar, sabe que esos estudios se tardan, ¿no? O sea, se tardan 1 hora mínimo, ¿no? No es como un ultrasonido que en 15 minutos ya lo tienes prácticamente, ¿no? Y en el lado derecho, ustedes pueden ver cómo observaríamos a alguien que tiene un defecto del cierre de tubo neural, ¿no? Entonces, son padecimientos afortunadamente ya no tan frecuentes por la introducción del ácido fólico en una gran parte de las comidas, pero que ustedes pueden llegar a encontrar en algún momento, ¿no? Y la reparación, pues, es quirúrgica, ¿no? Obviamente tiene que entrar el neurocirujano y cerrar de alguna forma ese canal medular para que no continúe esta protrusión, ¿no? Perfecto. Entonces ahora les voy a compartir mi pantalla para continuar. Si representamos a nuestra médula espinal así, esta sería una vista anterior, o sea, y esta sería una vista posterior, ¿no? Espero que todos ubiquen bien. Estamos haciendo un corte aquí así, ¿no? Otra vez, como a la mitad de nuestra médula espinal y lo estamos observando como desde arriba. Entonces la médula espinal vamos a dividirla en sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris hayamos platicado que va a estar en el centro de la médula espinal y la vamos a estudiar o a dividir en astas, ¿no? Esa es una de las formas en las cuales la podemos dividir o representar. Y bueno, esta diferencia, recordamos que en el sistema nervioso central, o más bien en el cerebro, la sustancia gris, en lugar de encontrarse en el centro, aquí la encontramos en el centro, ¿no? La sustancia gris en el cerebro va a estar en la periferia, mientras que la sustancia blanca, que es por donde están viajando los axones de las neuronas, se encuentra en el centro. Esto en el cerebro. Ahorita en la médula espinal, la sustancia gris va en el centro y la blanca en la periferia. Ahora, recuerden ustedes que aquí teníamos un acueducto central o de Silvio, perdón, acueducto central, el de Silvio está más arriba, y por ahí va a estar viajando una parte importante del líquido cerebroespinal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de esta médula espinal? La sustancia gris la vamos a dividir en astas. Por lo tanto, va a tener 2 astas anteriores, 2 astas posteriores y vamos a tener astas intermedias. Pero recuerdan que esta particularidad de las astas intermedias únicamente la encontramos en ciertos segmentos de la médula espinal, no la encontramos en todos. La vamos a encontrar en los torácicos y lumbosacros, porque ahí es donde tenemos información simpática y parasimpática, ¿no? En los cervicales, por lo tanto, no vamos a tener estas astas intermedias, ¿ok? Ahora, vamos a tener también la emergencia de las raíces nerviosas. ¿A qué me refiero con esto? En la parte posterior, aquí, va a estar emergiendo la raíz dorsal del nervio espinal. Vamos a tener también el ganglio espinal y esto aquí se va a unir. Si tenemos una raíz dorsal, pues también vamos a tener una raíz ventral o raíz anterior, ¿no? Y estas 2 raíces se unen para formar propiamente el nervio espinal, ¿no? Repito, tenemos 2 raíces, una dorsal y una ventral, o una posterior y una anterior, ¿no? Estas 2 raíces, al unirse, forman propiamente el nervio espinal. Ahora, hemos platicado que la parte dorsal o la raíz dorsal es de qué tipo, aferente o eferente. Aferente. Aferente, exacto. Por lo tanto, lleva impulsos hacia la médula espinal. Y entonces, si la parte dorsal es aferente, la parte anterior, ¿qué va a ser? Eferente, ¿no? Entonces, esta envía los impulsos o tiene esta función eferente, ¿no? Y entonces, el nervio espinal va a tener, y aquí es donde cobra como sentido, ¿no? Los nervios espinales van a transportar información tanto aferente como eferente.
O sea, van a transportar sensibilidad, pero también van a permitir que nosotros podamos realizar acciones, o sea, van a ayudar al movimiento, ¿ok? Por lo tanto, esto explica por qué los nervios espinales tienen como esta doble función. Ahora, algo importante, las astas anteriores van a ser principalmente, van a tener una función motora, mientras que las astas posteriores o la zona posterior va a tener una función principalmente sensitiva. Esa es una diferencia importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en las astas anteriores vamos a encontrar neuronas que van a ser de tipo o que van a tener que ver con la sensibilidad. Mientras que en la parte anterior vamos a encontrar, y vamos a hablar de estos núcleos un poquito más adelante, van a tener una función motora. Por lo tanto, así es la división, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a grandes rasgos. Pero estas emergencias van a estar, o más bien la sustancia blanca, la vamos a poder dividir en cordones o funículos, ¿no? De esto es de una forma estructural. También tiene relación con la parte funcional. ¿Por qué? Vamos a tener un funículo posterior. Si tenemos un posterior, vamos a tener un anterior y vamos a tener dos laterales. ¿Y quién nos va a estar dividiendo? Pues bueno, el funículo anterior va a estar delimitado por la emergencia de de las dos raíces nerviosas anteriores. Entonces, si pintáramos nuestra otra raíz, la tendríamos como aquí, ¿no? Y ya sale, ¿no? O sea, recuerden que los nervios espinales salen de los dos lados de la médula espinal, no solo de uno. Pues aquí tendríamos nuestra raíz. Ay, perdón, muy feo. Aquí tendríamos nuestro ganglio y se está uniendo con la raíz anterior y ya forma, recuerden que estos nervios espinales son pares, ¿no? Ya tenemos 31 pares y va uno de cada lado, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte anterior vamos a delimitar el funículo o cordón anterior. Esto que estoy pintando de azul lo vamos a denominar cordón anterior. ¿Cuál es la importancia de estos cordones anteriores? Por aquí, en la sustancia blanca, vamos a transportar, o por ahí van a estar viajando, los axones de las neuronas. Si estamos hablando que la parte anterior es motora, ¿qué vías creen que pasen por ahí? Las vías, les recuerdo, las vamos a ver hasta el final, pero ¿qué vías creen que pasen por ahí? Pues obviamente las que tienen que ver con la parte motora del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Ahora, dijimos que vamos a tener un anterior y vamos a tener también un posterior. ¿No? Entonces, el posterior, bueno, anterior, ya escrito. El posterior, pues también va a estar delimitado por la emergencia de los nervios o por las astas también, o sea, las raíces nerviosas, ¿no? O sea, el funículo. Entonces ya dijimos de los cordones posteriores, anteriores, y ahora tenemos los cordones laterales, ¿no? Que pues estos ya no tienen tanto sentido, o sea, simplemente son los laterales los que quedan ahí, ¿no? Y bueno, se lo estoy pintando aquí como de verdecito. Ahora, algo particular va a suceder con el cordón posterior a partir de T6. ¿Alguien sabe qué pasa? Es cuando deja de haber el surco intermedio posterior, porque solo se mantiene grácil y cuneiforme en la parte superior. Exacto. Entonces, justo lo que vamos a observar es que a partir de T6 vamos a tener este surco intermedio posterior que nos va a dividir a dos fascículos, uno que se llama de grácil y el otro de cuneiforme, G y C, ¿no? Esta va a ser la división que vamos a tener y entonces vemos que el cordón posterior lo vamos a dividir en un fascículo medial y un fascículo lateral.
El medial lo vamos a denominar de grácil y el lateral de cuneiforme, ¿no? Y estos dos fascículos son muy importantes. Lo voy a pintar aquí como punteadito. Punteadito. Recuerden que esto es de T6 para arriba, ¿no? Son importantes, ¿por qué? Porque van a llevar información de tipo propioceptiva generalmente de las extremidades, ¿no? Y por eso, a partir de T6 ya no tenemos acuñatos. ¿Por qué? Porque el cuneiforme lleva información de tipo propioceptiva, pero del miembro superior. Entonces, como a nivel de T6 ya termina como de subir toda esta información, pues ya se pierde, ¿no? Entonces aquí es como una pequeña división, pero recuerden, de T6 para arriba. La configuración interna, ahora ya vamos con la configuración interna de la médula espinal, ¿no? Y es la organización que van a tomar las neuronas dentro del sistema nervioso, bueno, más bien dentro de la, permítanme, ahí está, dentro como tal de la médula, ¿no? Y bueno, esta solamente es una forma de representarlas. Vamos a poner otra vez a nuestra sustancia gris. Van a observar que la forma en la cual la sustancia gris está distribuida en el sistema nervioso, bueno, en la médula espinal, es de esta forma. O sea, se ve como una H, ¿no? Esa es como la forma en la que lo ven. Y bueno, aquí les iba a poner como, se llama, vamos a verlo así, ¿no? Gris. Entonces, estas láminas de Rexed vamos a observar que van a ser 10 láminas, ¿no? Y se las menciono, aunque son anecdóticas, pero usamos tanto las láminas de Rexed porque se estudiaron en gatos, no en humanos. O sea, el estudio como tal de las láminas de Rexed fue en gatos. Entonces, si no mal recuerdo, ahora lo que vamos a estudiar son núcleos. Pero se las mencionamos porque por ahí puede existir alguien que se las pregunte o pueden aparecer en algún examen, ¿no? Entonces, para que no sean ajenas a ustedes. Vamos a tener 10 láminas de Rexed y vamos a tener que las primeras 6 láminas de Rexed van a estar como en la parte posterior. 5, 6. Entonces aquí va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 están juntas. 5, 6. La 7 va a estar como aquí volando en medio. La 8 ya la vamos a encontrar en el asta anterior. Y la 9 va a estar como dispersa igual en el asta anterior. Y la 10 corresponde al canal central, ¿no? O al acueducto central. Entonces, esta es la forma en la que están las láminas de Rexed. ¿Por qué las dividimos así? Porque cada parte de la médula espinal o de esta H que estamos viendo, de la configuración interna, tiene una función específica. Pero no las vamos a denominar como láminas de Rexed, sino las vamos a estudiar como núcleos. Y ahora vamos a hacer otro dibujo donde queda un poquito más claro esto, ¿no? Sí, sí entendieron todos la división de las láminas de Rexed, no tiene gran chiste, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, dijimos que ahora ya no las vamos a estudiar como láminas de Rexed como tal, sino las vamos a estudiar como núcleos, ¿no? Y otra vez, si pusiéramos o pintáramos el esquema de nuestra configuración interna de la médula espinal, más o menos así, como un H, vamos a hablar en el asta, vamos a hablar primero de la posterior. Los principales núcleos que vamos a observar hasta posterior, banal. Luego vamos a tener, recuerden que aquí son núcleos porque son los cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, ¿no? Por eso lo estamos denominando núcleos y no ganglios. Los ganglios son igual estos cúmulos, pero fuera del sistema nervioso central. La médula espinal todavía sigue siendo sistema nervioso central, ¿no? Este es el núcleo póstero-marginal. Núcleo póstero-marginal, ¿no? El que está adelante, que tiene como una forma de media luna o está como aplanadito, lo denominamos sustancia gelatinosa de Rolando o núcleo de Rolando. Ahorita vamos a ver las funciones que tiene cada uno, ¿no? Aquí vamos a tener un núcleo central
que lo vamos a denominar núcleo central del asta posterior. Núcleo central del asta posterior. Y vamos a tener dos núcleos a los lados. Que si está medial, lo vamos a denominar pues núcleo medial del asta posterior. Y este que está como lateral, lo vamos a denominar pues núcleo lateral del asta posterior, ¿no? Entonces, este va a ser el núcleo lateral del asta posterior. Y este que está aquí va a ser el núcleo medial del asta posterior. En algunos libros pueden encontrar el medial como interno y el lateral como externo, sobre todo en algunos que no han actualizado la nomenclatura. Ahora, si tomáramos toda esta asta posterior y la proyectáramos literalmente aquí así, este sigue siendo mi asta posterior, ¿no? Solo la agarré y la pasé para acá. Entonces, estábamos hablando que vamos a tener nuestro núcleo posterior marginal, o sea, el más posterior, núcleo posterior marginal, este que está aquí, posterior marginal. Y aquel lámina, o sea, si proyectamos las láminas de Rexed aquí, correspondería a la primer lámina, ¿no? Y este núcleo posterior marginal, la importancia es que va a llevar información de dolor y temperatura. Recuerdan que hablábamos que la parte posterior o sea, las astas posteriores llevan sensibilidad, ¿no? Entonces, va a llevar información de dolor y de temperatura. Luego, la sustancia gelatinosa de Rolando va a llevar información de dolor, temperatura y tacto, sobre todo tacto grueso. Luego, el núcleo central, que sería el núcleo central del asta posterior, que lo voy a pintar aquí de rojito, va a llevar información de qué tipo. ¿Alguien sabe? Vibración, propiocepción. Exactamente. Va a llevar información de propiocepción. Aquí me faltó decirles algo. Si extrapoláramos otra vez las láminas de Rexed, la sustancia gelatinosa de Rolando correspondería a la lámina número 2 y el núcleo central correspondería a la lámina número 3. Esto es anecdótico, ¿eh? O sea, generalmente nunca lo preguntan en los departamentales, pero se los comentamos únicamente para que ustedes lo sepan, ¿no? De hecho, en algunos libros ya ni viene. Entonces, bueno. Ahora, el núcleo medial del asta posterior también va a llevar información de tipo propioceptiva. Propiocepción. Y por último, el núcleo lateral va a llevar información de tipo interoceptiva. ¿Y recuerdan qué tipo de información era esa? O sea, ¿a qué nos referíamos? Al movimiento visceral o sensación visceral. Exacto, más que movimiento, a todos estos, al dolor que se puede generar cuando hay alguna distensión de una víscera o algo, y entonces lleva información de tipo interoceptiva. Por lo tanto, quería llegar a esto. La médula espinal o el asta posterior nos va a llevar información de 3 tipos, que aquí traté de ponérselas en colores. La primera va a ser información de tipo esteroceptiva, o sea, dolor, temperatura y tacto. La segunda va a ser información de tipo propioceptiva. Y por último, interoceptiva. Y ahora cobra más relación o entendemos por qué las estudiamos al principio, ¿no? Recuerdan que hablábamos de ellas al principio del bloque, o sea, como de esta parte de neuro, ¿no? Entonces ahora ya saben que el asta posterior es por donde van a estar estas neuronas que van a poder captar estos estímulos. ¿De acuerdo? Vamos a visitar a o más bien al asta anterior. Y el asta anterior vamos a tener también diferentes núcleos. Antes de eso, vamos a ver que en el asta intermedia tenemos un pequeño núcleo
que es el núcleo intermedio lateral. Núcleo intermedio lateral. Y les comentaba que esta zona lleva información de tipo parasimpática o simpática, ¿de acuerdo? Entonces no hay mayor relevancia ahí. Si ahora viajamos al asta anterior para estudiar los núcleos que están ahí, los núcleos que se encuentran en esta zona van a ser de tipo motor o van a tener una función motora. Y vamos a tener también 5. Entonces, este va a ser el núcleo postero lateral, pero del asta anterior, ¿no? O sea, es el núcleo postero lateral, pero del asta anterior. Ese es un juego de palabras, ¿no? Este que está aquí va a ser el núcleo postero medial, pero del asta anterior también. ¿De acuerdo? Si tenemos uno lateral, vamos a tener. Y ahora vamos a tener otro núcleo, que va a ser este que está aquí en el centro, pues va a ser el núcleo central del asta anterior. No tiene tanto sentido. Núcleo central. Y vamos a tener 2 núcleos que van a estar hasta el frente o hasta adelante, y por lo tanto los vamos a denominar núcleo anteriores, o sea, núcleos anteriores. Y este, pues si está lateral, va a servir el mismo, la misma nomenclatura que los de hace rato. Entonces va a ser el núcleo anterolateral núcleo anterolateral del asta anterior. Y este va a ser el núcleo anteromedial del asta anterior. ¿Sí quedaron claro el nombre que le vamos a poner a cada núcleo? Porque ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí y los vamos a mover. Ahora los voy a poner en verde. Nos llevamos nuestra asta anterior. Ahora aquí a un dibujito como más claro. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Esta es nuestra asta anterior. Y hablábamos entonces que vamos a tener a nuestros núcleos posteriores, al núcleo central y a los 2 anteriores. ¿Qué función van a tener estos núcleos? Los núcleos posteriores, dijimos que estos núcleos van a ser de tipo motor o que van a tener que ver con el movimiento. Anterior del lado izquierdo. Entonces, este va a ser el póstero lateral y este va a ser el póstero lateral, núcleo póstero medial del asta anterior. Y entonces van a tener una función flexora. Por lo tanto, ya ahora que ya sabemos su función, los vamos a poner de rojito a los 2. Y pues si hay unos que van a ser flexores, pues vamos a tener otros que van a ser extensores. Y los extensores, pues obviamente van a ser los de adelante. Entonces, el núcleo anterolateral del asta anterior, y esto que está aquí, el núcleo anteromedial del asta anterior. Dijimos entonces que van a ser de tipo extensor. Vamos a tener entonces ya ahora flexores y extensores, ¿de acuerdo? Pero los vamos a dividir también con respecto a que, bueno, y ahora ya los transformamos, ¿no? Estos son flexores, extensores. Esto es lateral y esto es medial. Los músculos, o sea, los núcleos que se encuentran en la parte medial le van a dar esta función flexora y extensora a la musculatura medial.
Mientras los que se encuentran en la parte lateral, por eso les dibujé ahorita eso, estos dos que están en la parte lateral le van a dar la función flexora y extensora a la musculatura pues lateral. Y estos dos que están en la parte medial le van a dar la función flexora y extensora a la parte pues medial, ¿no? Entonces, musculatura lateral y musculatura medial. Y van a tener tanto flexor, los dos, como extensor.